Lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Como es la vigilancia. Entonces hablamos de los trastornos de la vigilancia. Es todo un capítulo para comprender esto un poco mejor desde el punto de vista didáctico, y los datos expresados, pues, los episodios son a uno, los que son súbitos. Por favor, ya no pueden entrar, pues. Por favor, están interrumpiendo la clase, retírense, ya se cerró, pues, están viendo 3 de la tarde, 6, por favor. Notables cuando sean residentes, cuando el profesor decía 3 y 1 minuto. Ya el profesor empezó, nos miraba nomás que estábamos agachados, tanto por ahí, 1 minuto nos hemos atrasado. Ya la siguiente vez ya no pueden entrar, ya se cerró, punto. El segundo tiene que ver con los estados de delirio. Los delirios, que dicen. Todo un capítulo que vamos a ver sobre esto. Y en el tercero, ya lo han englobado para estas 3 cosas. Paciente que está con somnolencia, algunos están en estupor, y otros ya llegan en coma. Y el cuarto ya es el estado vegetativo, diríamos, la vida vegetal y muerte cerebral, ¿no? Esta parte de muerte cerebral la van a ver seguramente en medicina legal. Claro, también nosotros lo veíamos en neurología, el último capítulo cuando hacíamos seminarios, cuando antes de la pandemia el curso era solo neurología. 32 capítulos, el alumno estaba cabezón con tanto que le metían, ¿no? Ahora lo hemos achicado nomás 16 semanas, 16 capítulos, poquito, cortito. Que aprendan los muchachos, todos que aprenden, sale, facilito. Lo más importante nomás. No lo otro, no, era un curso, pero bueno, seguramente que también les ha ido bien porque agarran la residencia, ahí viene una preguntita del examen de residencia y de ahí, ¿no? Bueno, pero eso ya lo ven después, la cosa que ustedes tienen su carrera y ya se verá después cómo se preparan para esto. Veamos entonces, por ejemplo, ahí en los agudos vamos a ver sobre epilepsias, amnesia psicógena, vamos a ver cada una de estas cosas. Veremos uno por uno. Primero los agudos. Cuando hay un trastorno de la vigilancia agudo, ahí tenemos que ver lo que podemos mencionar, si lo agregamos en forma más didáctica, unos trastornos sistémicos. Y en los trastornos sistémicos estamos hablando de todo el organismo, ¿no? Podemos hablar de lo que es muy frecuente, y ustedes van a ver que son los síncopes. Un síncope. Ahí vamos a ver los sistémicos, pero también dentro de los sistemas vamos a ver los problemas metabólicos. Un diabético, por ejemplo, todo lo que es metabólico, un paciente hipertenso, dentro de lo sistémico, pueden perder conocimiento, por supuesto. Dentro de los, veamos los trastornos neurológicos, acá lo podemos poner. Acá hay una serie de
de trastornos que vamos a ver también, como son, por ejemplo, las epilepsias. Un paciente con epilepsia una epilepsia no convulsiva, simplemente el paciente se desmayó. Entonces cuando sacuden, eso que diagnosticas del portero, ¿no? Pero cuando no sacuden, eso entra dentro del trastorno de la vigilancia, una epilepsia no convulsiva. Entonces, también acá podemos ver todo lo que es vasculares, los famosos CVCs. Si ya vamos a ver las enfermedades cerebrovasculares, normalmente la prevalencia son 2.000 por 1.000.000 de habitantes. O sea que en Puno hay más de 1.000.000 de habitantes, debe haber 2.000. Póngale 1.000 nomás, con 1.000 ya se llenó todos los hospitales, ¿no? La cantidad de muchos se quedarán en su casa, ¿no? También puede haber las migrañas, pero una migraña complicada. Como hemos visto en la clase pasada, las migrañas pueden complicarse, entonces puede ser también, ¿no? Hay un cuadro acá que es la amnesia global transitoria, en la cual el pacientito, como he tenido un paciente, ¿no? Donde el paciente me dice: doctor, he salido de mi casa a las 9 de la mañana y a las 11 he aparecido en el estadio. Él no sabía 2 horas qué cosa he hecho, preocupado. 2 horas. ¿Qué ha podido hacer? ¿Ha podido matar? Si es una amnesia global transitoria relacionada con una epilepsia psicomotora temporal, en la cual el paciente es agresivo, no convulsiona, por supuesto, simplemente pierde el sensorio, se pone agresivo, y puede cometer un homicidio. Eso se ve a veces en la casa, como tiene un familiar de ese tipo. Uno está durmiendo, se levanta a medianoche, comete un homicidio y cuando despierta, todavía va a llamar a la policía asombrado cuando él había sido, ¿no? Entonces, está dentro de ese capítulo. También ya veremos en otro capítulo también lo que tiene que ver con los trastornos del sueño. Ahí vamos a ver los pacientes que tienen cataplexia, narcolepsia, que también entran dentro de este rubro, que son prácticamente sus especialidades. Y finalmente, los trastornos psicógenos. Que confunden, ¿no? En la emergencia están haciendo confundir la crisis psicógena, la crisis pseudoepilépticas. Se pelea con su pareja porque le encontró que estaba con otra persona, y se tuvo una crisis y parecería que es un cuadro epiléptico, pero no es. Hace pensar que es trastorno de la vigilancia, incluso algunos que entran con ataques de pánico, todo eso en el campo neuropsicológico. Entonces veamos una de las más frecuentes, por ejemplo, que son los síncopes. Cuando ustedes vean un pacientito que se desmaya, por ejemplo, ustedes se desmaya, cierre la puerta, por favor. No, ya se cerró, ya pase, la última vez pasen. Estaba ahí, te interrumpe, ya, hasta ya cierre, pues, por favor. Voy a cortar la clase a la mitad, ya. Ustedes saben que los docentes es un arte. Nosotros los médicos colaboramos con la universidad. Nos paga una miseria, porque mi familia dice: acá tienes 12.000 que te pagan al año en la universidad, acá tienes los 12.000. Por favor, no enseñes, descansa, ¿no? Y los colegas que se ganan todo la consulta, todo lo que paga la universidad, en 2 consultas, 3 tardes ya se ganaron todo lo que paga la universidad. Entonces, ¿pero qué lo hace? Lo hace porque le gusta. Pero entonces, la docencia es un arte, ¿no? Compartir, lo mejor que uno puede hacer es compartir. Entonces la docencia es un arte, pero tiene inspiración. Entran, se acorta la inspiración, o sea, lo que yo estaba ahí ya me han cortado, ahora tengo que otra vez, ¿no? Y ya nosotros como viejitos ya no tenemos la misma plasticidad neuronal que ustedes. Pues. Ya van a ver a sus profesores, ya tienen hasta torpeza, tienen una enfermedad más frecuente, el Parkinson, van a ver cómo tienen una serie de estigmas parkinsonianos
hasta cuadros de estudios cognitivos por la edad, ¿no? Porque esta universidad ya comienza a ser ya un poquito de años, ¿no? Ahora la primera porción va a cumplir poco más de 25 años, y los otros que están enseñando desde la primera promoción, ¿no? Ya estaba más de 30, 35 años enseñando. Me cortaban la inspiración, ¿dónde estaba? Bueno, hablamos del 5. 5, pues. Entonces, los síncopes generalmente lo ven dos especialistas. Lo ve el neurólogo y lo ve el cardiólogo. Entonces, cuando tengo un síncope, ¿es problema mío, neurológico, o es un problema de cardiólogo? Yo hago mi evaluación, su tomografía, todo, esto me parece que es un problema cardiólogo. Si el cardiólogo hace su golpe, su test, dice, sí, porque tiene un problema en mi corazón, porque es como allá. Pero el cardiólogo también de baliza no tiene nada, es neurológico, de verdad es una epilepsia. Entonces, pero también lo puede ver otras especialidades, como por ejemplo, dice su vecina, por favor, está aquí una medicina, ya está terminando, una inyeccióncita, pues, vecinito. Entonces el vecinito, pues, como está haciendo una medicina, claro, como es fácil. Le pone la inyección, le toca el hueso, le produce un reflejo, va, y se desmaya la vecina. O sea, todo asustado, ¿y qué ha pasado? En síncope, ¿no? Por ese tipo. Ya vamos a ver en un momento eso. Entonces, síncope viene a ser una pérdida del trastorno del sensorio o de la conciencia en forma transitoria, ¿no? Por un tiempo corto. Puede ser segundos, ¿no? Puede ser minutos, o cuando tenemos unos pacientitos con ausencias de Carlitos, por ejemplo. ¿Qué pasa con su hijito? Doctor, parece que la profesora le ha dicho que este chico es muy distraído, en la casa también medio volado anda, le dan la reta en el colegio, la reta en la casa, este chico no presta atención. Carlitos, sí, pobre niño, ¿no? Tiene epilepsia. Y nadie sabe que tiene epilepsia. Le andan dando la reta al pobre, y él tiene un trastorno de la vigilancia, un síncope, es una epilepsia tipo generalizada, pero que le da 2-3 segundos. Está agarrando su comidita, escuchar, se para 1, 2, y sigue comiendo. Y a veces le da 50, 100 veces al día, que ya está tan notorio que lo mandan per médico. Le dan su reta al pobre, le damos tratamiento, producimos la conexión, y ahora ¿qué tal? Ha sido inteligente, todo foreño. ¿No? Eso pasa. ¿Y a ustedes les ha pasado? Solo que les estaba dando una vez a la semana, una vez al mes, llega a los 15, 16 años y se desapareció. Y nadie supo que tuvo eso, ¿no? Entonces, es transitorio, ¿no? Y que se acompaña pues por el tono postural y probablemente la posible caída. Algunos se caen, como dicen los pacientes, los padres, sobre todo en la consulta, es que mi hijo se cae mucho. ¿Qué ha pasado? Pues pierde el tono y se cae, ¿no? Y pierde 1 o 2 segundos, ¿no? Algunos no se caen como se ven las epilepsias atónicas, ¿no? De los bastones, ya vamos a ver eso, ¿no? Entonces, pero acá pues lo que pasa en el cerebro es una hipoperfusión, ¿no? Hay una hipoxia global de todo el encéfalo. Entonces el encéfalo se alimenta mucho de oxígeno y glucosa. No les dan su glucosa y oxígeno por unos segundos el cerebro fallece, muere. Por eso cuando hay natación o cuando hay un paro, tienen hasta unos cortos minutos, tienen 5 minutos para poder hacer algo, algunos hasta los 6, 7 tal vez, pero esos cortos minutos hay que sacarlo porque después ya se dañó el cerebro, ¿no? Entonces, hay una serie de causas diferentes, pues de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, no sería lo mismo un síncope un abuelo que le da a su hijo, o un niñito cuando van a vender neuropediatría donde hay espasmos del sollozo. El niño se pone a llorar con su rabieta, se pone medio cianótico y se desmaya. Y hay que tener que hacer el diagnóstico diferencial. En 7 niños tienen un tipo de epilepsia.
hay que hacerle todos sus estudios. Pero cada vez que le da su espalda nerviosa pierde conocimiento, y padre, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando hay que averiguar si tiene familias con epilepsia y todo. Entonces, pero todo empieza con el llanto. Los pacientes que tienen a veces arritmias cardíacas, y esto pasa, en los jóvenes es un poco raro que tengan arritmia cardíaca, ¿no? Pero generalmente los abuelos, a medida que pasan más años, el corazón ya no late como debe ser, por una serie de causas. Entonces, las arritmias cardíacas son las que pueden producir síncopes, ¿no? Hay uno, por ejemplo, el alargamiento del intervalo QT, el síndrome Parkinson-White, si lo van a ver en cardiología, muy conocido, lo van a ver ahí, ¿no? En la edad media, los jóvenes tienen los síncopes neurogénicos, ¿no? Por problemas de los reflejos, por una hipotensión ortostática. Pero esto sobre todo más es frecuente en los viejitos, ¿no? La hipertensión ortostática, que hace que pierdan el conocimiento. Entonces, los síncopes podemos catalogarlos en varias causas, diríamos. Por ejemplo, cuando hay un síncope que está relacionado con la resistencia periférica, o sea, los que están relacionados con los síndromes neurogénicos, digamos. Los neurogénicos, en la cual diríamos que el paciente tiene un problema vasovagal o una vasodepresión, a veces lo que llamamos comúnmente las lipotimias, ¿no? Que entran dentro de este rubro. El paciente presenta una caída de la presión arterial, ¿no? Hay problema del tono simpático, hay una vasodilatación periférica, ¿no? Una inhibición cardíaca con bradicardia. Eso pasa, pues, por ejemplo, cuando mencioné hace un momento, cuando ponen esa inyección y toca el hueso, un reflejo vasovagal, o cuando se les ocurre, por ejemplo, a veces hacer un tacto rectal muy brusco. Hacen un tacto muy brusco, se produce este reflejo y el paciente pues se desmaya, ¿no? O también un tacto vaginal, bruscamente. Entonces todo esto conlleva a este tipo de síncope. Pero también se ha visto cuando el pacientito va al odontólogo y el odontólogo produce esa maniobra que le desencadena un síncope. Entonces ya cuando se sabe eso ya se tiene atropina a la mano, ¿no? Para solucionar, pero hay que tener conocimiento primero sobre lo que se va a hacer. Entonces, este es el síncope más frecuente que se puede presentar en jóvenes, ¿no? Y que lo puede ser desencadenado. Cualquier estímulo, como he mencionado, pues puede ser un físico, puede ser también un problema psíquico, una noticia muy intensa, ¿no? Por ejemplo, a veces en la vida hay errores. Uno de los cónyuges, sobre todo el varón, le descubren que había tenido otra familia, ¿no? Tantos años viviendo con su esposa, sus hijos, y después descubren que había tenido otra familia. Entonces, cuando se entera la esposa, imagínense la impresión tan brusca, ¿no? Un problema psíquico muy grave, diríamos, para la persona que pierde conocimiento, al enterarse de esto, ¿no? Y también un dolor, una emoción, puede ser calor, ¿no? O puede ser que un ortostatismo prolongado también. Todo esto puede producir este tipo de síncope. Hay otros síncopes también que tienen que ver con el seno carotidio, la hipersensibilidad. Y esto lo saben los que practican artes marciales, ¿no? Un pequeño toquecito en el cuello, ¿no? Ya se desmaya. Y a veces es relativamente frecuente en las personas de edad, donde utilizan pues a veces su corbata o su camisa un poco apretada, sin darse cuenta el abuelo se soba el cuello o se aprieta mucho y se desmaya. O las que usan a veces un collar un poco apretado, ¿no? O al afeitarse un poco brusco, sin darse cuenta. Entonces va relacionado con una serie de vasoreceptores, en la cual el paciente también se desmaya.
Otro síncope está relacionado con la micción y nosotros lo llamamos síncope miccional. Y esto es en la madrugada. El abuelo, a veces, por ponerme en la puerta, a veces, cuando no están con eso, los primeros problemas, no deben tomar mucha agua en la noche, porque a veces se levantan en la madrugada, a veces 2 o 3 veces. Entonces van al baño y al momento de vaciar la orina, al final produce este síncope y se desmaya. En los jóvenes también puede producirse este síncope miccional, pero en los jóvenes que están liberando licor. Hay un síncope que se llama síncope deglutorio, que tiene que ver con la deglución. Este síncope deglutorio lo tenemos que relacionar en aquellos que tienen neuralgias. Hay varios tipos de neuralgia, ¿no? Una es la del trigémino, que es la neuralgia muy intensa, que ya veremos más adelante. Pero hay otra que no es tan frecuente como es la del glosofaringio. Entonces, estos pacientitos que tienen este tipo de neuralgia, al deglutir, pueden presentar un síncope. Otro síncope no tan frecuente es el vértigo agudo, cuando el paciente tiene sus mareos, sus vértigos y también pierde el sensorio. Sobre todo cuando vienen a la altura, ¿no? A esta altura, por ejemplo, de 1850 metros. Cuando hay bajo cardíaco o gasto cardíaco, podemos hablar de otros síncopes raros, como el síncope tuxígeno, por ejemplo, en aquellos jóvenes a veces que son fumadores, ¿no? Y como mencioné también los niños frente al espasmo del sollozo. Hay un síncope que también dentro de los trastornos psicógenos es el síndrome de la hiperventilación, en la cual se produce esto después de un estrés, una ansiedad, sobre todo en damas, ¿no? En la cual es ante una impresión intensa, hay una hiperventilación que causa una disminución del anhídrido carbónico y esto produce una vasodilatación periférica con vasoconstricción cerebral, ¿no? Comienza a tener parestesias, ¿no? Y el paciente pierde el conocimiento. Bueno, a veces agarramos una bolsa de papel, le hacemos soplar y también se soluciona. Podemos mencionar también aquí lo que mencionamos en un momento, las crisis epilépticas, pero dentro de las crisis epilépticas, que ya las vamos a ver en el capítulo de epilepsias, hay trastornos de sensorio. Sobre todo las epilepsias, como vamos a ver, son parciales y generalizadas, en las generalizadas en las cuales hay compromiso del sensorio, ¿no? En sus diferentes variedades. Ya se ve ese capítulo, ¿no? Otros son están relacionados con una serie de tóxicos, como son, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Paciente con ingiere licor. Claro, acá estamos acostumbrados a ingerir sobre todo cerveza, pero en lugares donde ingieren bebidas alcohólicas más cargadas, como es el whisky, por ejemplo, el vodka, si uno toma en forma exagerada y rápida, entonces el paciente puede perder el conocimiento tomando ese licor así, tan cargado, ¿no? A ver, como de las dosis, había dos amiguitos que dijeron que tú no eres hombre de tomarte este vaso de whisky lleno. Claro que sí, le dicen, y ¡pum!, quedó ahí nomás, perdió el conocimiento, ¿no? Muy cargado. También podemos mencionar en estos episodios algunos como es la hipoglicemia. Pacientes diabéticos, en los cuales el pacientito se toma su nutrimenclamida, después al poco momento, como está con una demencia tipo vascular u otro tipo de demencia, se toma otra más, viene el familiar y dice, esa es la que te toque tu medicina, le da otra, y después de otro se le baja la glucosa, y termina con una isquemia cerebral, pero pierde el conocimiento.
El otro trastorno es el delirio, los delirios. Los delirios vienen a ser pues una alteración de la vigilancia, claro que sí, ¿no? El paciente tiene un trastorno en la atención, en la percepción, en el pensamiento, en la memoria. Un buen grupo es psiquiátrico, o sea que está comprometido a la parte del contenido. Los psiquiatras ven la parte del contenido del cerebro, ¿no? Van a ver todo ese rubro. Pero puede haber trastornos neurovegetativos, sudoración, taquicardia, todo lo que viene con el sistema nervioso autónomo. En la epidemiología es una de las más frecuentes en urgencias médicas, ¿no? El delirio. Y dentro de la etiología, un paciente con delirio, ustedes ya tienen que, de acuerdo a cada caso y enfocarse el diagnóstico. Hemos mencionado trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos. Dentro de los trastornos neurológicos hay una serie de rubros, como por ejemplo los pacientitos que tienen ingesta de tóxicos, drogas, el alcohol hemos mencionado, y también fármacos. Hay una serie de fármacos que están produciendo este tipo de... que es importante saber porque cuando viene el paciente con delirio, familiar, ¿qué está tomando el pacientito? ¿No? Anticolinérico, decir que puede ser dopamina, antidepresivos a veces, antihistamínicos, incluso hasta corticoides, opiáceos, ¿no? Sedantes. Una de las características de los delirios a veces es la supresión. El paciente está tomando un medicamento que puede ser un antidepresivo o un sedante y lo suprime porque se le acabó por alguna indicación, entonces le suspenden y el paciente después de un lapso de tiempo comienza a tener delirio. Lo traen a emergencia. Simplemente en la anamnesis se reúne la información. ¿Qué está pasando? No, ya pues, es por eso, pues. ¿No? Dele un poquito nomás, poco a poco. ¿No? Pues, pero además es el alarme que causa por lo que está alucinando, teniendo una serie de confrontaciones, desconoce, habla cosas. Dentro de la privación también podemos hablar mucho sobre el delirium que se produce en el alcohólico, el delirium tremens, pacientes alcohólicos crónicos que le suspenden el alcohol bruscamente hacen su delirium tremens, le llaman diablos azules. Hay toda una serie de tratamientos para estos pacientitos para que puedan dejar de beber, ¿no? Si no, también cuando se priva los barbitúricos o las benzodiazepinas. Los delirios también podemos encontrar en los pacientitos que tienen post-epilepsia. Paciente que tiene epilepsia, está en tratamiento, de repente se olvidó de tomar su medicación. Porque eso pasa muchas veces, debe tomar a su hora, pero se olvidó. Le da la crisis entonces, epiléptico, convulsivo o no convulsivo. Y a los pocos minutos comienza a tener delirio. Pero es un delirio porque tuvo su epilepsia, no otra cosa. Así como puede haber tenido dolor de cabeza, vómito, otras cosas, también pueden tener pues, su delirio. Entonces es explicable que se pueda presentar en ese momento. También cuando los pacientitos tienen una demencia, hoy en día
que vamos a ver en el capítulo de demencias, es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes que está avasallando el mundo, así como la enfermedad de Parkinson, ¿no? Incluso tiene pacientitos con Parkinson atípico, juvenil. Entonces está avasallando el mundo. Imagínense ustedes, quieren ser cirujanos, tanto les ha costado llegar a ser cirujanos y microcirugía todavía, cuando le viene su Parkinson. Se acabó el cirujano, se va a volar la arteria. Entonces, también en determinado lapso de su etapa, estos pacientitos de demencia pueden tener un cuadro de delirio. Yo tengo pacientitos ahí donde los familiares vienen y me dicen, doctor, en la noche mi padre no duerme, comienza a balbucear cosas, a recordar cosas del pasado, comienza a alucinar, alucinaciones visuales, incluso auditivas, todo un problema para la familia, ¿no? Está haciendo un delirio. Que comúnmente decían antiguamente senil, pero todo lo que es senil pues, es una ofensa. Dice, demencia senil es una ofensa, por favor. Es un cuadro demencial que puede ser Alzheimer, frontotemporal, cuerpo del libro, una demencia tipo vascular. Entonces, pues, está haciendo su delirio el pacientito, ¿no? Hay que evaluar y dar su tratamiento. Los pacientes también que tienen un proceso infeccioso de tipo neurológico, como es, por ejemplo, vamos a ver no sé qué capítulo, las meningoencefalitis. Las meningoencefalitis, en la evolución de su historia natural de la enfermedad, presentan delirio. Es como, por ejemplo, el paciente viene con su meningoencefalitis y, lógico, no hay, para ganar tiempo antes de hacer la función lumbar, o si hay, ¿dónde le va a mandar el examen del líquido cefalorraquídeo? Para el toque le da el tratamiento. Muy bien, eso es lo que se puede hacer, tratamiento empírico, porque puede dejar secuelas si no le dan tratamiento al paciente. Le dan el tratamiento para gérmenes gram positivo, gram negativo, lo que sea, ya gram, su tratamiento. Y a pocos minutos comienza a tener delirios. ¿Delirio por qué? Porque darle el tratamiento antibiótico. ¿Qué ha pasado? La bacteria ha liberado toxinas. Estas toxinas, como dijo puede sacar, que ya vamos a ver, liberan mediadores químicos que al paciente lo hunde más, pero está haciendo el delirio. Se ve que hay algún producto antiinflamatorio antes de esto para evitar eso. Ya se verá más adelante. Entonces, también pacientitos que tienen infartos. Paciente que viene con infartos cerebrales y hacen delirio. Pero hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar qué pacientito, de qué edad se puede tener este delirio. Puede decir, ¿sabe que tiene un infarto cerebral? Que toma una neuroimagen, sí, pues. Este delirio es por el infartito que tiene, ¿no? Ya tenemos diagnóstico. O los pacientes que también pueden tener un TEC, antecedente a tener un traumatismo encefalocraniano, y está presentando un cuadro de delirio. Está relacionado con sus TEC, por supuesto. Entonces, una serie de cosas, incluso hasta las migrañas. Una migraña puede producir un delirio. Esto no nos sorprende. Nosotros, cuando hacemos una evaluación de todo el paciente, en todo su contexto, decimos, ¿por qué ha tenido su delirio este paciente? Tomografía, este examen, todo, pero ¿por qué? Y los mismos familiares también se preguntan, ¿por qué tiene esto? ¿No? Cuando decimos, ¿tiene sufre de migraña? Sí, es migrañosa. Ah, ya, pues con razón, pues entonces uno dice, ya te diagnóstico. No hay que por qué preocuparse. También dentro de la etiología, ya nos vamos a trastornos sistémicos. Los trastornos sistémicos, que en neurología es una diferencia que el neurólogo es clínico, agarra todo y no se le puede escapar. Entonces, hablamos también sobre los sistémicos, que pueden ser endocrinos, pueden ser metabólicos, ¿no? Una insuficiencia hepática puede dar delirio, por supuesto. Pero me acuerdo pacientitos que tenían porfiria, una porfiria aguda, y en el fondo debutaron con un delirio, y había sido una porfiria la que estaba produciendo esto. Las
a veces los pacientes que tienen alteraciones tiroideas, paratiroideas, cuando ustedes tienen un pacientito que está con su taquicardia, con fiebre más de 39, con su leucocitosis muy alta, leucopenia, y comienza a delirar, eso ya les está diciendo, este pacientito tiene sepsis, por eso está con delirio. Ya, si viene de delirio, está con sepsis. Hay que cuidar, que esto se va a entrar en shock, ¿no? Entonces, la sepsis, los abuelos, por ejemplo, la hipoglicemia, ¿no? Y las alteraciones electrolíticas. Usted sabe que normalmente el sodio debe estar a 142, pero a partir de cuando baja a 125, ya hasta el paciente está en el delirio. Desde 128, 29 ya está en delirio, poco a poco. 125 ya está con fiebre marcada. Llega a 120, ya está en coma ya, ¿no? Entonces, ya hay que saber cómo se repone ese sodio, si no le produce un aneurisma. Entonces, también hay intoxicaciones, a veces con gases tóxicos, industriales, en las cuales el pacientito pues, puede presentar este cuadro sistémico. En otras enfermedades sistémicas también, por ejemplo, hay una enfermedad, así como nosotros los neurólogos tenemos hay una enfermedad como es la madre, una enfermedad que es impresionante como es el esclerosis lateral amiotrófica, en la cual todavía no se tiene tratamiento. También los reumatólogos tienen su enfermedad pues, madre, como se dice, ¿no? Un LES, el lupus eritematoso sistémico, que también puede presentar delitos, un pacientito con LES. Y las encefalopatías. Un pacientito que viene con su presión alta, y de pronto lo ven que comienza a delirar. Este pacientito está presentando un delirio por esa encefalopatía hipertensiva. Para explicar qué está pasando, por qué tiene delirio este pacientito que vino a su consulta con una presión alta. Está delirando por ese cuadro. Y en la clínica, cuando ustedes evalúan un pacientito con delirio, entonces van a ver que el delirio puede ser un poco largo de tiempo, 0 horas, pero también puede ser días que esté delirando. Entonces se va a caracterizar, vamos a observar que hay compromiso del nivel de vigilancia. El paciente puede estar alerta, comienza a tener somnolencia, comienza a tener un pensamiento que no es incoherente, está desorientado, confunde los lugares, confunde las personas, no sabe que su hija ya antes cuando era sana era Lucía, ahora le llama Marta, confunde a las personas, confunde los nombres, ¿no? Y tiene una serie de alucinaciones, trastornos de la percepción, ya sea sobre todo visuales, auditivas. Hay cambios de conducta, el paciente se pone irritable, agitado, cuenta con agitación psicomotriz, todo un problema para los familiares, pues se tiene que traerlo al hospital y ahí ya sabemos qué dar para que se normalice el paciente. Tiene apatía, tiene inactividad a veces, y lógicamente trastorno de la memoria. ¿Y cómo nosotros llegamos ya a un diagnóstico? Porque al final lo que queremos es saber ese delirio que tiene ese paciente, ¿por qué está teniendo? Entonces nosotros hacemos toda una anamnesis, toda una evaluación neurológica, clínica, y al final para el diagnóstico nos va a ayudar mucho una neuroimagen, una tomografía. Nos sale normal y ya tenemos que ir eliminando y teniendo pensando en algunos diagnósticos.
Pero si nos sale que tiene un daño, un tumor, un quiste, ya el diagnóstico se va por ese lado. Y lógicamente también un electroencefalografía que nos puede ayudar a decir que sí, este pacientito tiene una crisis epiléptica, pero la epilepsia es diagnóstico clínico. Eso nos ayudaría, ¿no? Puede ser que no salga normal y de eso no lo descarta. Y finalmente a la somnolencia, estupor y coma. Aquí hay varios grados que estamos viendo de trastorno en la vigilancia. Nosotros para esto tenemos que recordar, claro, normalmente, bueno, nosotros buscamos esta especialidad escolarizada, nos dan pues primero clases de todo lo que es la neuroanatomía, neurofisiología, porque si no, no entendemos en profundidad esto. Debe pensar que ustedes ya han llevado neuroanatomía, han llevado neurofisiología, hasta fisiopatología del sistema nervioso, todo eso, entonces para comprender un poco más esto, porque si no, uno no comprende, se queda un poco arriba. Lamentablemente siempre he querido primero hacer un curso de neurociencias básicas para recordar eso, y después entrar acá, saldrían excelente, ¿no? Pero al final no se ha podido por la falta de tiempo, porque cuando viene el paciente, a veces el médico general, medio que se escapa, ¿a dónde está el neurólogo? Déselo a él, porque viene con su espasticidad, con una serie de signos neurológicos que el paciente sale alarmado al médico. Pero para comprender esto, nosotros recordemos el encéfalo que está unido al tronco encefálico, está la médula. Entonces, cuando hay un compromiso de todo cuando es estupor o coma, puede estar comprometido pues todo el encéfalo y nos da un compromiso de la vigilancia, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿no? Que esté comprometido todo, pero a no ser que esté haciendo un efecto de masa, o que esté presionando ¿qué? El SARA. El sistema reticular articular ascendente, ¿no? Entonces, cuando el encéfalo por una hernia está comprometiendo este SARA, entonces ahí hay compromiso y hay estos trastornos. O puede ser que también en el tronco directamente esté siendo comprometido el SARA. Entonces, en general, la explicación de estos trastornos desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, veamos su etiología. Para mejor didáctica, nosotros dividimos el encéfalo por la relación del cerebelo, la supratentorial e infratentorial. Lo que está por encima del tentorio. ¿Qué causas hay ahí? Una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia epidural. Las epidurales son urgencia médica, tenemos que el cirujano neurosurgente hacerle su huequito porque si no daña estructuras. La estructura se puede esperar también un poco, ya se verá más adelante cómo son, una tiene forma de luna, la otra en forma de semiluna, la tomografía, ¿no? La apoplejía pituitaria que van a ver con endocrino, un infarto cerebral extenso, es decir, que esté presionando el SARA, está comprometiendo pues esta zona. Tumores primarios o metástasis que comprometan también el SARA, por supuesto, porque si compromete el SARA, cualquier cosa va a producir esta zona de vigilancia. Los abscesos cerebrales, sudurales, las intratentoriales, ahí también las hemorragias, ahí encontramos al cerebelo, hemorragia cerebelosa, hemorragia sudural, cerebelo, infarto cerebral, tumor de fosa posterior, todo lo que es esta parte de atrás es una emergencia, una urgencia, hay que actuar rápido, porque el pronóstico es reservado, malo. Entonces ya los que estamos en este campo,
esta especialidad, sabemos que hay que actuar rápido. Lamentablemente estamos en provincias, los hospitales son de un nivel 2 más o menos, ¿no? En cambio, los niveles 4, niveles 5 en las grandes ciudades están más beneficiados, porque tienen más tecnología, tienen más especialidades, más subespecialistas, y todos están para actuar rápido. Aquí cosas tan severas, graves, como decía el colega que está ahí, si no lo llevaban a Lima se moría, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Por eso es importante las conexiones que hay, ¿no? El paciente encontrar una forma de derivarlo rápidamente a un hospital de mayor nivel para poder salvarle la vida o tenerlo mejor, por las limitaciones que se tienen. Todo en este campo que es bastante complejo, bastante, digamos, tecnológico, porque uno a veces cuando quiere hacer una operación, microcirugía, tiene que tener su bisturí eléctrico, pero se valora ese bisturí, tiene que tener otro de repuesto, ¿no? Entonces, y todo el equipo, ¿no? Como en la Esmeralda, cuando rotamos, hay 30 salas de 2 para neurocirugía y todo equipado con sus 30 neurocirujanos, ¿sí? O sea, todo un equipo completo, ¿no? Para poder hacer algo. También tenemos la disfunción cerebral metabólica, ¿no? En estas disfunciones cerebrales metabólicas, ahí hablamos por ejemplo de infecciones, como por ejemplo, hemos mencionado las meningoencefalitis, en la cual el pacientito hay una inflamación pues, de las meninges, de todo el encéfalo, y va a estar comprometiendo pues, la parte del mesencéfalo, la parte del sistema reticular también, y por lo tanto el paciente está con compromiso sensorio. Mientras estaba con meningitis normal, todavía estaba hablando, bajándose de dolor, pero cuando ya va al encéfalo, ya el paciente ya no está con el sensorio normal, ya está con compromiso sensorio. Las hemorragias subarachnoideas también, hacen las famosas borracheras de fin de semana en los jóvenes, ¿no? Sacan impuesto a la vida el fin de semana, bueno, todavía son jóvenes y pueden hacerlo, pero con el riesgo de esa famosa borrachera de fin de semana que termina con una hemorragia subarachnoidea. Puede ser, ¿no? Entonces, pero a veces uno abusa de su juventud, todavía después de estar tomando licor, todavía descansar, se ponen a hacer una changuita, jugar, hacer deporte, peor, pues, pueden mandarse un tronco al cerebro y nomás se quedaron, ¿no? Eso ha pasado algunas veces, ¿no? Después las encefalopatías hepáticas, ¿no? Las encefalopatías urémicas, las diabéticas, la hiperamonemia, los trastornos iónicos, los trastornos ácido-bases, todo eso puede llevar a perder el sensorio. Un pacientito más abuelo que tenga trastorno hidroelectrolítico, ya está con trastorno de sensorio, hay que reponerle. Si no, puede llegar a ser secuelar. Las carencias, ¿no? Las carencias, por ejemplo, una carencia muy importante del grupo B, ¿no? Para el buen Corsacoff. El paciente está con su hipopodesia sensor, entra en coma, que tiene un Wernicke, ¿no? Entonces, una encefalopatía de ese tipo. Las intoxicaciones exógenas, un estatus epiléptico, paciente con estatus epiléptico, no despierta y sigue convulsionando. Termina con acidosis, está poniendo todo un problema, ¿no? Cuando nadie se expone y come y no sale del coma. Los infartos cerebrales múltiples, ¿no? Ya sea por una serie de enfermedades, vasculitis, por ejemplo. Y las encefalopatías hipertensivas, que pueden llevar a hemorragias cerebrales, si no se trata a tiempo. Y también las personas que están con hipotermia e hipertermia, pueden terminar con somnolencia, estupor o coma.
Entonces, si tenemos un pacientito en coma, ¿qué se debe hacer si ya estamos con un paciente en coma? Hay una serie de protocolos que se tienen en diferentes servicios y comunidades, ¿no? Comprobamos que el paciente, pues lógicamente está con trastornos sensoriales, inconsciente, hay que ver si hay una psique psicógena, a veces si tiene una epilepsia, una tetraplegia, inmediatamente se hace el ABC de todo paciente que tiene esta situación, hay que cateterizar, ponerle su sonda vesical, después está con su vía aérea permeable, que hay que intubar, el pacientito ya está entrando a UCI. Después hay que ver si este pacientito, sobre todo cuando ya tengo UCI, ya el luciólogo tiene sus formas de tratarlo, pero antes ustedes cuando lo reciben en su centro de salud y es politraumatizado, que es un accidente, tienen que tener mucho cuidado con la columna cervical. Lo primero que hacen es ponerle su collarín, ¿ya? Y no le sacan hasta que se verifique que realmente no tiene nada. A veces una radiografía de columna no es suficiente. Una tomografía sí, podrían decir no hay nada, eso te quitan el collarín. Pues si no tienen collarín, vean la forma como hacen alguna forma de que tenga algo en el cuello que se parezca un collarín, la cosa es que inmovilizan la región cervical. Si no, se secciona la médula y lo dejan al paciente tetrapléjico, ¿no? Entonces tienen mucho cuidado. Entonces, lo mueven por acá, por allá, y al paciente al final lo están empeorando en lugar de grave, ¿no? Entonces, tienen que ver eso para evitar complicaciones. Y ya en UCI, los sociólogos ven si hay colapso circulatorio, dan expansores plasmáticos, no hay respuesta, utilizan fármacos como dopamina, no funciona eso, dan hidrocortisona, ¿no? Antes han utilizado norepinefrina, ¿no? Cuando viene el paciente, ustedes están en su centro de salud o están en emergencia, haciendo su internado, por ejemplo, lo primero que vamos a decir, este pacientito, ¿cómo está su glucosa? ¿No? Pero mientras le saquen la glucosa y la manden a analizar, el paciente se va hundiendo, porque si es hipoglicemia, es irreversible. Es mejor tenerlo la glucosa alta que baja. Entonces, ¿qué hacen? Las normas son que deben ponerle su glucosmón, su dextroxil, su dextrosa. Eso me pasó a mí cuando yo vine de mi residencia, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Porque yo estaba en neurología, la primera promoción, pero no era neurólogo. Entonces, ¿qué hago yo enseñando en neurología? Me acuerdo a la primera alumna, la doctora Martínez, estaba aquí en Lima. ¿Qué hago enseñándole si no soy neurólogo? Entonces, voy a hacer neurología por un añito. Me fui a hacer neurología un año, R1, pero un añito es poco. Mejor un año, otro año más, ya 2 años. Ya. Pero ya hasta un año terminaré, no va a poder. ¿No? Entonces terminé siendo neurólogo, porque enseña neurología. Y cuando vengo aquí, me acuerdo que me llamaban todos los días, generalmente, como no había neurólogo, sábados, domingos, feriados, no había descanso. Y en una noche, 2 de la mañana, yo como que siempre me mandaba mi llamada anoche, antenoche, otra vez. ¿Qué pasa con el paciente? Entra pues en coma. Parece que tiene algo de aliento al alcohol, parece, no sé, pero no sabe nadie nada, el policía lo ha traído, estaba en una reunión. Bueno, ahí póngale 3 dextrosas. Póngale su dextrosa 10% más con sus agregados. Y ven cómo ha despertado. Ya despertó, ¿no? Cierto, está pidiendo licor. Ya despertó el paciente. Para eso me han llamado, para que le pongan dextrosa. Por favor, es que no queríamos aprender. No, pues ya me malogré toda la noche, ¿no? Entonces, cuando tengo un pacientito que está en coma, y viene por emergencia, centro de salud, póngale su dextrosa, ¿no?
¿no? Lo primero hasta que haya pues exámenes, porque eso se demora. Si tienen su vitaminita B por ahí, también pónganle, ¿no? Entonces, es la forma que se debe hacer cuando un pacientito viene por emergencia, ¿no? Entonces, cuando hay intoxicación por opiáceos, lo primero que va a hacer es joven, sí, viene en coma. ¿Qué ha pasado? A ver, mírale el pie del codo, tiene pinchazos ahí. Este chico se le pega. Eso se ha drogado. Entonces hay naloxona, pues. Y los hospitales tienen equipado, a cierto nivel tienen. Ya la experiencia y ya saben qué hacer, ¿no? Entonces se le da su tratamiento para sacarlo. Hay como un procedimiento, ¿no? Podría parenteral, una fue en 4 a 9 minutos lo diluyen, se le da, pues, hasta aún más en medida, digamos. Pero ¿qué tal si el pacientito, justo como le estaba mencionando, a veces es terrible, ¿no? Que una pareja que parece que está llevándose bien, tiene sus hijitos, todo, de repente la esposa se entera que el bandido había tenido otra, no solamente un amante, otra esposa con hijos, ¿no? Para matarlo es terrible. Yo me pongo en el lugar de la mujer, ¿no? Lógico, ella estaba un poquito ansiosa, le prestó a sus pastillas de benzodiazepina a veces, agarra todo lo que tiene, se lanza todo con una reacción situacional en la cual quiere suicidarse, una reacción en el momento, ¿no? Termina en emergencia, ¿no? ¿De qué? En estado de estupor, coma. ¿Qué le ha pasado? O sea, tomó pues, una cantidad de benzodiazepinas. ¿Y ahí qué se hace? Entonces los hospitales también tienen el flumazenil, ¿no? Flumazenil es más venoso para contrarrestar esta intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Que también se debe tener en las emergencias, pues, ¿no? Si no el pacientito pues, se deprime más el centro respiratorio y le puede quedar con secuelas, ¿no? Incluso hasta puede llegar a estar en un estado vegetativo, ¿no? Ahora, si el paciente viene en coma, el paciente tiene fiebre, lo que van a pensar es, bueno, este paciente tiene una infección, una sepsis, puede estar con una meningitis, una encefalitis, hasta que se haga todas las averiguaciones, su tomografía, todo, ¿qué le ponen? Antibiótico, ¿no? Gran positivo, gran negativo, si quieren anegro, todo. Están pensando de acuerdo al momento qué pacientes están manejando en ese momento. Ya utilizamos situación de banco. Entonces nosotros ante esto tenemos que hacer una anamnesis. Ya apuntaron el caso, al momento ahora nos toca tranquilos, ahora averiguar. Anamnesis, porque ya hicimos las medidas urgentes de emergencia, ahora sí hay que averiguar, pero anamnesis. Entonces en la anamnesis, paciente en coma, tienen que ver qué es lo que tiene, por qué le ha dado eso, de todo el conocimiento que tienen que tener, porque si no tienen el conocimiento, ¿qué van a ir a buscar? Por eso es que ustedes averiguan, llenan sus neuronas, sus ojos de conocimiento para decir qué voy a averiguar. El niño, joven, de mediana edad o viejito, ¿a qué voy a averiguar? Suponiendo que tiene un tumor, yo me estarán pensando este paciente hecho metástasis. Entonces depende de cada caso. Y aquellos pacientitos que, por ejemplo, vienen con diabetes, ya están pensando ya, este es una encefalopatía diabética, puede ser un cetoacidosis, cirrosis. Este es un problema de una encefalopatía hepática. Riñón, tiene problema de la urea, está alta, ¿no? O el pacientito tiene problemas de próstata, todo esto es una encefalopatía urémica, ya están perfilándose en lo que puede estar ahí para poner como síndrome y sus probables diagnósticos. Entonces, a veces hay gente ahí, testigos comienzan a preguntar.
A veces la trae la policía, los bomberos, le dicen, ¿qué ha pasado? Entonces dice, ha tenido un cuadro de violencia, así golpeado, ya están pensando en una hematoma subdural, ¿no? O de repente se ha peleado con el cónyuge, hay problemas familiares y se han intoxicado de repente, algo ha tomado, ya están comenzando a recoger información, ¿no? Porque muchas veces cuando hay alguna información de que se ha tomado algo, inmediatamente muchos centros hospitalarios ya le hacen lavado gástrico, no esperan, ¿no? Le ponen su sonda ahí. Depende en qué estado esté. De repente está medio somnoliento. Uno para que otra vez no lo vuelva a hacer. Y otro para aprovechar el lavado, ¿no? Pero hay que actuar rápido, ¿no? Entonces, tienen que averiguarse, ¿no? Para poder recoger una información y llegar a un diagnóstico. Pero para eso también tienen que tener el conocimiento de qué van a ir a buscar. Y si no tienen el conocimiento, ¿qué van a buscar? No saben, porque saben de qué preguntar. Pero cuando ya ven a un estigma, comienzan a preguntar y llegan. En la exploración física, cuando ya hacen su examen físico, tienen que evaluar varios aspectos. Por ejemplo, la función respiratoria, ¿cómo está? Está con polinemia, como se dice, todo ya está diciendo ¿no? La de pulmones. Entonces, si hay problema cardíaco, un electrocardiograma, cómo está el corazón. Uno de los signos importantes es la presión arterial, es clave la presión arterial, un signo vital muy importante. Y lógicamente la frecuencia cardíaca y la temperatura, ¿no? Pues esos son signos vitales. Y viene la exploración neurológica, ¿no? Y en la exploración neurológica, ¿qué van a ver? Hay dos signos importantes, que van a ver si hay signos de descerebración y signos de decorticación. ¿Cómo es eso? ¿No? Cuando hay descerebración, estamos hablando del cerebro, ¿no? Se ha descerebrado. ¿Qué hay ahí? Es un pacientito, hagan de cuenta que están manejando una moto, ¿no? Hagan de cuenta. O sea que hay las extremidades superiores se hiperextienden, ¿no? Aducen y rotan. O sea, es una moto, pues, ¿no? Un manejón es una moto. Ya está. Y las inferiores se hiperextienden. Entonces, es cuando ustedes hacen una presión en el recto external, le hacen como querer producir dolor, el pacientito hace eso, ¿no? Entonces, es signo de descerebración, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos va a decir que dónde está la lesión. Es una lesión mesencefálica, o sea, mesencéfalo protuberancia alta. Ahí está la lesión. Puede ser por una hernia transtensorial, puede ser que haya un proceso expansivo, ¿no? De los hemisferios cerebrales. Solamente encontramos ese signo. Y la otra rigidez, llamamos rigidez de decorticación. Ahí también vamos a encontrar que las extremidades, cuando hacen esa misma presión, igual que para la anterior, van a ver que el pacientito, las extremidades superiores, las semiflexionan y aducen. O sea, ya no están así, sino están así. Y las inferiores siguen también extendidas, como en la descerebración. Esa es la diferencia entre los miembros superiores. Aquí más bien ya nos dicen las lesiones son avanzadas de ambos hemisferios cerebrales. Entonces, nosotros vamos a ver en la evaluación si encontramos esos signos para que nos puedan orientar que este paciente ya está claro. Y para el nivel de conciencia hay la famosa escala de Glau. Lógico. Un paciente que está en este estado, en todas sus unidades tiene su escala de Glau ahí, que son ojos, verbal y motora. Los ojos, si abren los ojos, cuando ustedes le hablan, 4 puntos.
De repente ahora pongo la voz, simplemente 3 puntos. Tiene que hacer producirle dolor, 2 puntos. No habla, 1. Verbal, vamos a ver si habla o no. Orientado, así como ustedes, normal, 5. Habla pero confuso, 4. Habla pero inapropiado, ¿no? 3. No se comprende nada, incomprensible, 2. Y 1. Y la motora, en la cual obedece órdenes, 6. Normal. Localiza el dolor, trata de quitarse cuando ustedes le producen un dolor con la mano, 5. Retira una extremidad, 4. Le presiona dolor y flexiona en forma normal, 3. Cuando extiende en forma normal, 2. Y respuesta 1. Entonces nosotros cuando vemos así, podemos poner ojos, 2. Verbal, 3. Motora, 4. O sea, ponemos sus números más o menos orientamos como está. Total, ¿cómo es la cuenta? Normal, 15. Sistema unificado, 14. Estupor grado 2, 2 y 13. Coma grado 3, 9 y 10. Y coma profundo, grado 4, de 8 para abajo, ¿no? Entonces, cada unidad a veces tiene sus escalas, pero nosotros en neurología casi no utilizamos esto, porque es mecánico. Lo que hacemos es describir, y eso es lo mejor, ¿no? Describir lo que vemos en detalle, porque esto lleva a otras cosas, por eso incluso hay galgo modificado y tantas cosas, pero es bueno tenerlo en cuenta porque ayuda mucho cuando se tiene un TEC, ¿no? El automatismo cefalocraneano ayuda bastante, pero en la clínica un poco que a veces nos manda al otro lado porque el pacientito puede estar con intoxicación por benzodiazepinas, con una serie de cosas y nos manda al decir. Pero es bueno tenerlo en cuenta porque es parte de lo que se da en la evaluación coma. Y finalmente, podemos hablar también de unos rubros que es la pupila. Existe un pupilómetro para ver las pupilas. Cuando uno evalúa el pacientito neurológico con coma, a veces se va con el pupilómetro a ver, o la linterna a ver la pupila, y vemos, por ejemplo, si hay miosis unilateral que reactiva la luz, ¿no? Entonces nos dice es vía simpática y un Horner, ¿no? El Horner, el síndrome de Horner, que también hay, hemos hablado en la cefalea por racimos con ojo rojo, pero también el Horner que agarra la vía simpática nos ayuda mucho, por ejemplo, para ver un problema de tumor, el tumor de Papúas, el vértice del pulmón. El pulmón, el vértice está agarrando las vías simpáticas por la región cervical. Entonces, muchas veces vemos un Horner y el que sabe dice, ¿qué fumador? Sí, a ver el pulmón, está el tumor, ¿no? Pero en este caso nos ayuda mucho para dilucidar este Horner y después de ahí ver qué cosa puede ser el transforme. Pero si es una midriasis unilateral, estamos hablando de un lado, reactiva la luz, ya hablamos de la vía parasimpática, generalmente lesión del tercer par craneal, puede ser por una hemorragia o aneurisma de una arteria comunicante posterior, o por una herniación del lúpus del hipocampo, ¿no? Como la linternita nos puede dar, ¿es miasis o es midriasis? ¿No? Porque pueden encontrar miosis en un lado y en el otro lado está normal, midriasis en un lado y en el otro lado está normal. Entonces, midriasis en un lado es este problema del tercer par, ¿no? Que probablemente hay que ver si tiene un problema en la arteria comunicante posterior. Esa es la que está siendo presionada. Hay un tumorcito ahí, hay una hernia y una resonancia. Una miosis intermedia, bueno, hay que ver el compromiso del dirección. Una miosis intensa, o sea, en punta de alfiler, reactiva la luz. Ahí tenemos que pensar, puede ser un problema de protuberancia.
la protuberancia, cuando es así intensa. Pero también no olvidemos que cuando son pupilas mióticas en ambos lados, hay que estar pensando también en un problema metabólico. Por eso es que la disquisición es amplia. Estamos hablando desde el punto de vista neurológico. Cuando decimos que el punto de equilibrio a nivel neurológico no es protuberancia, pero ya hemos hecho la disquisición de toda la otra parte metabólica, ¿no? Y una amidiasis bilateral reactiva a la luz es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que sea administrado fármacos durante la noche, ¿no? Unas pupilas intermedias reactivas, eso más bien la van a ver en muerte cerebral, ¿no? Cuando el pacientito está con muerte cerebral, ¿no? Ya pues no hay reacción a la luz, ya no reacciona a nada, ni hay reflejo motor, nada. Y el estado vegetativo persistente, que ya van a ver probablemente cuando se vea, no, persistente a veces se habla hasta de 3 meses, cuando ha sido sin trauma. Pero eso, cuando hay trauma hay que esperar hasta más de un año, porque es un problema traumatológico que le da más hándicap. El pacientito puede vivir su vida vegetal. Ha habido casos donde el pacientito ha despertado después de 34 años, es el caso que se tiene más años, diríamos, que cuando despertó, lógico, ya sus familiares fallecieron, ya no había la gente que conocía, imagínense despertar después de 34 años, ¿no? Entonces es un caso, bueno, un caso que lo publicaron, lo mencionaron, o sea que es relativo, el cerebro no se conoce mucho, pero ha habido casos, acá es el paciente. Bien, entonces nosotros continuamos el próximo jueves, ¿no? ¿Ya? Bueno, a la misma hora será. Por favor, de asistencia.